¿Los narcisistas se vuelven más tóxicos a medida que envejecen? Iniciemos. Envejecer no hace que un narcisista se ablande, pues los narcisistas no mejoran con la edad. No se suavizan y tampoco se vuelven sabios. Sus personalidades egoístas se intensifican y sin su capacidad para controlar a los demás, se vuelven amargados, defensivos y mandones. Cuando envejecemos, cualquier cosa que enmascare nuestro verdadero yo se desvanece, lo que evidentemente es cierto con los narcisistas. Y ya que no pueden usar su belleza o encanto para seducir a las personas para que cumplan sus órdenes, se verán obligados a desarrollar otras formas de manipulación personal en su vida. Debemos entender que envejecer no es fácil para nadie, pero los narcisistas nunca parecen estar de acuerdo con esto. Y dado que los narcisistas casi siempre se niegan a asumir la responsabilidad de sus acciones o circunstancias, se amargan y se sienten víctimas de la vida, culpando a otros por sus decepciones. También es importante tener en cuenta que, como cualquier adulto mayor, un narcisista puede tener una enfermedad mental no tratada o una demencia que afecte su estado mental y su comportamiento personal. Y dado que no existe un tipo de demencia único para estos, las señales de alerta pueden pasarse por alto cuando se trata de un narcisista. La principal señal de narcisismo en este caso es que cuando envejecemos nuestras verdaderas personalidades parecen intensificarse. Si eras una persona dulce cuando eras joven, tenderías a ser aún más amable a medida que envejeces. Sin embargo, si eras malo, intolerante, desagradable y narcisista, estos rasgos eclipsarán tus otras características amables. Si tienes a tu lado a un narcisista que envejece en tu vida, aquí hay algunos comportamientos que pueden manifestarse o empeorar en su vida. 1. Los narcisistas mayores se vuelven cada vez más cerrados. Los narcisistas no son conocidos por asumir la responsabilidad de algo que salga mal en sus vidas. Tienen una urgencia interna de culpar a alguien por la pérdida de su poder personal o su incapacidad para obtener la atención que sienten que merecen. Estos narcisistas también tienden a volcar toda su animosidad en chivos expiatorios, pues según ellos, no es su culpa que su vida apeste. Son las mujeres, los jóvenes, los liberales, las personas que no se conforman con el género, los seguidores de otras religiones o las personas de diferentes grupos étnicos los que tienen la culpa, cualquiera que no sea ellos mismos. Y dado que los narcisistas tienen poca o ninguna conciencia de sí mismos, no ven el absurdo de culpar a los demás por sus propios errores. 2. Los narcisistas que envejecen pueden volverse más egocéntricos. Puede ser difícil de aceptarlo, pero cuanto más envejece un narcisista, más egoísta se vuelve. Si un narcisista no recibe la cantidad de atención que solía recibir por su apariencia, dinero o inteligencia, compensará la diferencia usando la energía que una vez usó en otros y poniéndola en sí mismo. La invisibilidad tiende a sucedernos a todos a medida que envejecemos, y aprendemos cómo hacer las paces con ella o crear nuestros propios mecanismos de afrontamiento. Los narcisistas no hacen ninguna de las dos cosas y se centran en sí mismos, quien es la única persona que aman y en ocasiones la que más odian. 3. Los narcisistas que envejecen se vuelven más necesitados. Junto con menos atención, los narcisistas mayores sienten una pérdida de poder y su reacción natural es volverse más exigentes con la energía de los demás. Se sienten como si les hubieran robado todas las riquezas que tenían cuando eran jóvenes, y es todo lo que pueden hacer para aferrarse a quien todavía está en su vida. Aunque los narcisistas tienen poca o ninguna simpatía o empatía por los demás, esperan que otras personas sean totalmente comprensivas y empáticas con ellos. Los narcisistas sienten que tienen derecho y harán todo lo posible por hacer cuando otros no satisfagan todas las necesidades del narcisista. 4.
En lugar de volverse más sabios con la edad, son más inmaduros. A los narcisistas no les gusta envejecer con gracia. Luchan contra eso con todo lo que tienen. Cualquier lección o sabiduría que pueda obtenerse del proceso de envejecimiento se pierde en el narcisista. Los narcisistas mayores tienden a actuar como si fueran niños, con rabietas cuando no se salen con la suya. Quieren una gratificación instantánea y no tienen paciencia cuando se trata de esperar. 5. Los narcisistas que envejecen son alienantes. Recuerda, los narcisistas tienen muy poca empatía, si es que tienen alguna, y no les interesa ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Los narcisistas no reprimen sus opiniones o ideas, incluso si pueden causar dolor al expresarlas. También es frecuente que un narcisista destruya equivocadamente sus relaciones para finalmente encontrarse solo al final de su vida. 6. El narcisista mayor puede desarrollar niveles más altos de paranoia. Una persona paranoica tiende a creer que otros están tratando de atraparlos, robar lo que es suyo o vigilar su casa sin tener ninguna evidencia que respalde sus teorías. Y esto es especialmente evidente en un narcisista en su vejez. 7. Los narcisistas que envejecen tienden a ser inflexibles. Cuando uno siente que está perdiendo el control, tiende a aferrarse aún más a sus pensamientos y comportamientos. Cuanto mayor es el narcisista, más a la defensiva se pone y es más probable que ataque cuando siente que su estatus no se está respetando o se siente amenazado. 8. Los narcisistas mayores siempre están enojados. La vida de un narcisista se acorta a medida que envejece y sus emociones se vuelven más erráticas y cambiantes. Incluso, cuando un narcisista en su vejez parece lo suficientemente agradable en la superficie, su ira hierve a fuego lento bajo la superficie, y la cosa más pequeña puede desencadenar una rabieta en éste. En la mayoría de las ocasiones, cuando un narcisista envejece, ya no tiene los recursos que alguna vez tuvo y no puede obtener la admiración y la atención que alguna vez tuvo, lo cual complicará más las cosas en su vida. 9. Las reglas no se aplican especialmente al narcisista que envejece. Los narcisistas creen al 100% que son especiales, y debido a esta creencia, tienen derecho a hacer lo que quieran. Las reglas, según ellos, son para otras personas demasiado estúpidas para cuestionarlas. Al menos eso es lo que piensa el narcisista. 10. Los narcisistas mayores no piensan que esté mal el ser abusivo con los demás. Es como si su avanzada edad les diera licencia para tratar mal y sin respeto a los demás. Cuando era más joven, el narcisista al menos sabía lo suficiente como para ocultar las partes tóxicas de su personalidad, pero en su vejez ha quedado privado de esta habilidad. 11. Se sienten cómodos jugando a la víctima. Si un narcisista siente que ya no puede depender de sus formas anteriores de manipular a las personas, jugará con las simpatías de otras personas para llamar la atención. Y en esta situación se sentirán muy cómodos y justificados jugando a ser la víctima. 12. Los narcisistas mayores tienen un rastro de relaciones fallidas detrás de ellos. Los narcisistas nunca han tenido relaciones de toma y dame, y sabemos bien que nadie puede tener una relación sana o exitosa si no tiene empatía o interés en la vida de su pareja. Aquí, todo lo que le importa al narcisista es que alguien atienda sus necesidades y le brinde la adoración y la atención que necesitan. Ya para terminar este podcast, quisiera hacer énfasis en que los narcisistas no están interesados en que les digan cómo fallan o en qué cambiar, y mucho menos en su vejez. Y es bien sabido que sin ningún tipo de crecimiento y compasión, una relación no puede sobrevivir. Así que la mayoría de los narcisistas prefieren estar solos antes que ser mirados por las otras personas con una mirada crítica. Si tienes un padre, familiar o alguien en tu vida que es un narcisista mayor,
Debes decidir qué estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Si no puedes distanciarte hasta el punto de tener que interactuar con ellos regularmente, debes establecer límites, pues es posible que aunque los narcisistas en su vejez no tengan la fuerza o el carisma que alguna vez tuvieron, aún tendrán la capacidad de ser una presencia muy dañina para tu vida. Te doy gracias por haber llegado hasta el final de este podcast y también te invito para que te suscribas a mi canal. Felicidades, un abrazo y hasta pronto.